Vamos a un tema que es un poco más largo, porque vamos a hablar de 4 países, no de uno. Voy a empezar a hablar y a explicarles lo que está pasando en este momento en el más desconocido de estas 4 caras, que es el candidato de la izquierda peruana. Keiko Fujimori, representante de la derecha en la segunda vuelta en Perú, estaba ganando hasta hace 2 horas por poca diferencia y empezó a avanzar lo que yo llamo los finales tradicionales de las elecciones peruanas. En Perú siempre terminan en porcentajes muy parecidos los que se oponen a las fuerzas de izquierda. ¿Será magia? No lo sé. ¿Vos qué opinás? Y mirá, la verdad que ya parece una cuestión, no te diría irónica, ¿no? Pero parece que se está generando un patrón donde cada vez que hay una elección, donde se contraponen en un balotaje en Perú, candidato de derecha contra candidato de izquierda, el candidato de izquierda gana con 0,1, 0,2% de los votos. Una cuestión realmente muy llamativa que ya uno no sabe a qué responde. Muy venezolana. Estadísticamente es muy difícil que eso suceda. Sí, no, además acá hay un problema que se viene dando hace mucho tiempo con el sistema de votación peruano. Yo quiero contarles que este personaje que dice que está ganando la elección es un personaje que representa a un preso. Este hombre desde la cárcel hizo la campaña electoral con un presidente peruano echado por corrupto, no echado por ser de izquierda. 8 presidentes se tuvieron que ir de Perú en los últimos 10 años, todos contaminados con algo. Fundamentalmente en relaciones con una gran empresa de Brasil, que fue una estructura de corrupción montada en su momento por el primer gobierno de Lula, y que siguió durante mucho tiempo en Brasil hasta que un poco bajó su nivel, pero se desperdigó en el resto del continente, también en Argentina. Así es. Voy a ir ahora a la señora que finge demencia. ¿Te parece que te hago una pregunta de Perú? Porque Dale. a mí me parece realmente muy llamativo. Yo lo estuve categorizando a este hombre Sánchez como el Pedro Castillo 2.0. Sí, claro. Para que la gente lo conozca, ¿no? Es un candidato que se presentó contra, digamos, en estas elecciones, que no tiene apoyo popular, sacó un 13 o 14% de los votos apenas. Bueno, todos sacaron un poco porcentaje y además ahí hubo un candidato liberal que fue trampeado ya en la primera vuelta, por eso dijo. Sí, tal cual. Todo es muy sucio en Perú. Pero este candidato es un Pedro Castillo 2.0, un tipo comunista. Total. Del Partido Comunista. Total. Comunista del Partido Comunista, no un comunista de buenos modales. Él dice, yo soy socialista. No es que no me gusten los comunistas, claro, si sos comunista, ¿cómo no te van a gustar? Sí, pero este es un comunista de pura cepa. Bueno, un tipo que está por hacerse presidente de Perú. De Perú yo igualmente te quiero preguntar, porque esta elección yo sé que implementaron la elección al Senado, ¿no? Va a volver a ser bicameral el Poder Legislativo peruano. En esto, digamos que fue una iniciativa que en uno de sus fundamentos busca reducir estas mociones de censura sistemáticas que hacen a todos los presidentes peruanos, donde ya casi funciona como un parlamento, donde si el presidente no tiene apoyo con una mayoría muy como simple, si fuera un jefe de gabinete que lo puede mover o un primer ministro lo puede mover el parlamento. Mover muy rápidamente. Sí, pero ¿Cómo eso ves también vos la implementación del Senado? No, yo creo que no va a cambiar nada, porque No acá el tema de fondo es la inmensa corrupción que hay en Perú y además el gran hermano de Beijing. Yo quiero contarles que el mayor hub exportador de todo el Pacífico está en Perú y es chino. Exactamente, el puerto de Chancay. Chancao. Chancay. ¿Le cambiaron? Se llama Chancao originariamente. Sí, Chancay. No me digas. Sí, Puede ser que... sí, puerto de Chancay. Bueno, siempre se llamó Chancao, pero bueno. No, puerto de Chancay por lo menos se escribe Chancay, no sé si bueno, se puede ser que los distinto. chinos también le hayan puesto una pronunciación china, pero en todo caso lo que les cuento es ese hub que armó ahí China, que tiene el derecho a administrarlo por 99 años, cuadruplicó lo que era el puerto original y hoy es más grande que San Diego, el puerto norteamericano, incluida la base militar de San Diego. Increíble. Y los chinos están preparando una superautopista con tren al lado que va a ir desde ese puerto a San Pablo, en un acuerdo con la administración de Lula. Están jugando con todos los chinos a que este fin de año Lula se quede en el poder y no llegue Bolsonaro, porque Bolsonaro
si bien no ha tenido una mala relación con los chinos, no está dispuesto a aceptar esta estructura bioceánica. Okay. Pero déjenme ir ahora un poco a la que finge demencia, que es la presidenta de México. Dale. Miren, México es un país que tiene, desde hace mucho tiempo, lo sabemos todos, lo hemos visto hasta en las series de televisión, un muy fuerte poder del narcotráfico sobre el poder político. No solamente sobre el socialismo mexicano, que se llama Morena, el Partido Socialista de México, sino también sobre otros protagonistas. Pero la penetración más grande del narcotráfico comenzó con Andrés Manuel López Obrador, que funda este partido socialista que llama Morena, para no llamarlo socialista, siempre estar cerca del socialismo y del comunismo en muchos países es un quemo. Entonces inventó este nombre que tiene que ver con la búsqueda de la gente más humilde de México. Bueno, durante mucho tiempo se sospechó de muchos casos de colaboración con el narcotráfico, alcaldes asesinados porque no se vendían, alcaldes que de repente tenían una capacidad económica desconocida para ese cargo, pero se descubre, lo descubre un gran jurado en Estados Unidos por una acusación fiscal, que hay un gobernador, el gobernador de Sinaloa, que era el cómplice del cártel más importante de su estado, que es el de los Chapitos, los hijos del famoso Chapo Guzmán. Este gobernador es un hombre de la más profunda intimidad de Andrés Manuel López Obrador, hasta tal punto que la campaña para gobernador de él en Sinaloa se fundó en un abrazo que se dio López Obrador con la mamá de los Chapitos. Los Chapitos, los hijos del Chapo, estaban presos y Andrés Manuel López Obrador dijo: los voy a liberar, los voy a indultar, porque yo con ellos, dijo adelante de la madre, abrazos y no balazos. Bueno, la campaña a gobernador de Sinaloa de este siniestro personaje, Rocha Moya, era para las personas que han ido por el mal camino en Sinaloa, abrazos y no balazos. Bueno, los abrazos eran tan cercanos que está acusado este gobernador y 9 funcionarios más de Morena, entre ellas un alcalde y el senador federal del mismo estado, de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos. No es que en Estados Unidos los juzgan por lo que han hecho en México, los juzgan por lo que han hecho en Estados Unidos. Y lo que está pidiendo el gobierno norteamericano a Sheinbaum por el Departamento de Justicia no es que se los considere culpables, como dice la presidenta de México. No, lo que está pidiendo es comparencia a declarar por estar imputado, porque las pruebas que analizó el gran jurado en la zona sur de Manhattan demuestran, según los fiscales, que han cometido esos delitos en los Estados Unidos, insisto. ¿Qué dice Sheinbaum? No, de los temas de los delitos en Estados Unidos ocúpense de ustedes, de los temas que se producen en México me ocupo yo. Ok, pero eso es lo que dicen los norteamericanos. No le están acusando de los delitos que hicieron en México, lo están acusando de los delitos que hicieron en los Estados Unidos. Ya están presos porque se entregaron. Quién era el secretario de Finanzas de Sinaloa y quién era el secretario de Seguridad. Los dos se entregaron solos, no los fue a buscar nadie. Uno estaba en Arizona, el otro en Europa. Fueron y dijeron: nos venimos a entregar, sé que nos buscan. Ay, lo que van a cantar esos dos. ¿Pero por qué? Dijeron: porque tenemos miedo que nos maten. No, tal cual. Eso por un lado. Y segundo, yo creo que más de uno en Sinaloa debe estar asustado de lo que pueden llegar a cantar. Bueno, no solamente en Sinaloa. Está preocupada la presidenta de México. Está preocupada la presidenta de México por su padrino, por Andrés Manuel López Obrador. Y está preocupado además un gran contingente de empresarios que temen que esto continúe con acciones como la que Estados Unidos tomó en Cuba. Sobre Cuba. Es decir, que empiece a sancionar
a empresas que trabajen, por ejemplo, con los funcionarios de Sinaloa. No es solamente Sinaloa el estado que está en discusión. Jalisco Nueva Generación, recuerden a comienzo de este año la muerte del famoso Mencho, sí, se reconfiguró rápidamente. Okay. Y ahora tiene un nuevo jefe. Ese nuevo jefe tiene mucha afinidad con Morena. Entonces, uno ve estas dos cosas y ve la llegada en triunfo del equipo de Irán a México. Ha sido recibido por una multitud de militantes de Morena con las banderas de Irán y las banderas palestinas. Palestina, claro. Muy interesante ver cómo los socialistas del siglo XXI están demasiado vinculados al narcotráfico. Pero no me voy a quedar solamente en México, ¿eh? ¿Dónde más? Voy a pasar a otra cara que tienen ustedes por ahí, que es la de Petro. Gustavo Petro. Otro que... Petro está totalmente ya fuera de sus cabales, me parece, Carlos. Petro es uno... Yo siempre digo, Petro tiene el problema de consumir lo que vende. Porque es la única explicación para las pavadas que dice. Ah, mamita. Su candidato perdió con un candidato de centro derecha, no con un candidato de ultraderecha, como dice la prensa de izquierda. Un candidato de centro derecha. El candidato de Petro, un personaje menor, pero Petro es el que juega todo. Y en la primera vuelta, contra todos los pronósticos de las encuestas, quien sale primero para llegar a la segunda vuelta es de la Espriella, el candidato opositor. ¿Qué hace Petro? Dice que hay fraude. Ahora, yo no estoy acostumbrado a ver un gobierno que diga hay fraude. Yo gobierno y hay fraude. Y sobre todo cuando las elecciones dependen del nivel nacional. Absolutamente. Y además, el único fraude que acá se conoce es el que hizo las FARC residuales, que en la zona que controlan decidió que había que ir a votar por el candidato de Petro, que había que concurrir a votar y que daba una certificación de votación, no el colegio electoral, la FARC. Ah, mira. Y si vos no tenías esa certificación de haber votado, no podías entrar más a los pueblos. Todo campesino se quedaba sin poder llegar al médico, a la farmacia, a la proveeduría, porque los campesinos van a los pueblos a eso, a la salud. Claro, si no votabas cuando decía la FARC y como decía la FARC. Eso sí es fraude. Ahora, ¿por qué Petro está tan preocupado? ¿Porque adora a su candidato? ¿Porque quiere la democracia? No, porque Petro tiene una causa en su país porque su hijo y su nuera declararon que los narcotraficantes pagaron parte de su campaña electoral. Esto está en la justicia de Colombia y hoy, obviamente, frenado porque el presidente le dice al fiscal, no molestes. Segundo tema, tiene dos causas en la justicia norteamericana, Petro. Una por narcolavado y la otra por tráfico de estupefacientes. Petro, fuera del poder, puede ser capturado y llevado ante los jueces norteamericanos, como fue su amigo Nicolás Maduro. Igual, a compartir celda. ¿Por qué un tipo que está en un país sudamericano, centroamericano, norteamericano, como el caso de México, puede ser llevado ante la justicia norteamericana? ¿Por qué? Porque cuando un juez, luego de haber pasado la causa por un gran jurado, ordena la captura de un personaje, es obligatorio para las autoridades norteamericanas capturarlo. Vos me dirás, bueno, hay una anomalía, porque hay un señor que está todavía en Caracas, que tiene un pedido de captura y una recompensa de 25 millones de dólares, Diosdado Cabello, que no lo han ido a buscar. Bueno, no es que tampoco los norteamericanos sean perfectos, y yo siempre digo, poderoso caballero es don dinero. Lo que está haciendo el régimen actual de Venezuela es darle en un momento clave a Estados Unidos todo el petróleo. Todo el petróleo de la mayor reserva mundial. Escuchen esto, la mayor reserva mundial de petróleo es Venezuela, lo maneja hoy los Estados Unidos,
Por eso, de vez en cuando, un mimo a Delcy Rodríguez, sin perjuicio de lo cual Delcy Rodríguez va a tener dentro de poco malas novedades. Ya les vamos a contar otro día. Y el Diosdado tiene los días contados también, no semanas. Lo sé. ¿No sabes? No lo sé. No lo sé. Yo tengo mis dudas. En el momento de la transición, yo creo que va a ser una fecha límite, excepto de que... No sé, hay algo muy raro, porque Diosdado no lo quiere nadie, pero ahí está. No lo quiere Delcy, no lo quiere Jorge Rodríguez, no lo quieren los militares, no lo quieren norteamericanos, pero ahí está. Pero déjenme que vuelva al caso de Colombia, porque ya prontito es la segunda vuelta en Colombia. Y es importante contarle a todos, pero además a los colombianos, porque yo sé que este programa lo ven muchos colombianos, porque veo después lo que escriben. Colombia se va a liberar de la estructura mafiosa, socialista, narco que hay en ese país. La mayoría de los colombianos van a apoyar a De la Espriella. No importa tanto quién es el próximo presidente, lo importante es que se vayan los que están. Y por eso yo creo que es muy importante lo que hizo Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, el ganador de la guerra contra la FARC, que tenía una candidata que salió tercera, ha dicho públicamente: no se puede votar por el candidato de Petro, no se puede votar para que siga lo que está ocurriendo. Y creo que Álvaro Uribe está dando en la tecla y que está haciendo una acción patriótica y que los colombianos se van a sacar a esta gente de encima. No sé si me quedó algo más, algún otro en la... Evo Morales, mi amigo Evo. Bueno. Evo Morales. Acá le dicen cabeza de bonobón a veces a Evo, acá en los programas, acá en Carajo, porque realmente, digamos, no por la experiencia física, sino porque realmente parece que pensara como si fuese un dulce. Bueno, Evo Morales salió muy lejos en las elecciones de Bolivia, cuando el pueblo boliviano hace muy pocos meses eligió en primera vuelta 2 candidatos de centro derecha, luego en la elección final ganó uno de ellos, que está hoy presidiendo Bolivia, con un vicepresidente que yo lo veo con una cierta precaución. Hay que mirar mucho esa evolución en la hermana República de Bolivia. Y Evo Morales está cerrando los accesos a las grandes ciudades. Hoy el ejército de Bolivia por fin ha liberado 2 accesos. Espero que pueda liberar todos, porque lo que está haciendo Evo Morales es impedir que le llegue a la gente, a su pueblo, al que él dice defender, que le lleguen los alimentos, que le llegue la medicina, que le lleguen los médicos, que le lleguen las ambulancias. Tiene trabado los lugares más importantes del país. Tiene ahí a sus cocaleros y a mineros que le responden con los famosos canutos de dinamita cortos que se tiran. Está amenazando a la fuerza de seguridad. Evo Morales, además de haber sido un pésimo presidente, de haber sido un hombre que está procesado por un delito horrible que es la pedofilia, ha sido el aliado de los terroristas iraníes. Porque van apareciendo las mismas cosas en diversos países del continente. ¿Qué hizo Evo Morales durante su gobierno? Firmó con Irán un tratado militar de asistencia mutua. Y Bolivia le dio a militantes iraníes la nacionalidad boliviana. No que le dio una visa, los convirtió en bolivianos, aprovechando características étnicas que podrían utilizar, porque Irán es un país inmenso, tiene diversas etnias. Una gran cantidad de gente de Hezbollah entró a nuestro país durante el gobierno de Evo y el gobierno de Arce con pasaporte boliviano. Obviamente la inteligencia argentina está muy alerta. Ya en la época que Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, ella y la estructura de inteligencia trabajaron en la identificación de estos personajes, muchos de los cuales se fueron del país. Pero además, yo les quiero contar a todos que Evo Morales es socio del primer Comando Capital, de la estructura narco más importante de Sudamérica, que está ubicada en San Pablo hacia el sur. Controlan todo en San Pablo hacia el sur, incluido la Triple Frontera, incluido Ciudad del Este, y ahí están aliados a Hezbollah. Ustedes fíjense cómo todos estos partícipes del terrorismo internacional
se van juntando en diversos escenarios. Hezbollah, en la época en que intentaron acá en la Argentina liberar un narco, llegó a ser desde Ciudad del Este una combinación para que un helicóptero llegara a la Argentina. Luego otro narco denunció la operación y se frustró. Hezbollah tiene gran financiamiento del Primer Comando Capital y el Primer Comando Capital tiene una relación muy profunda con Evo Morales. Entonces a Evo Morales la plata no se le va a acabar. Porque ustedes piensen lo que significa, lo hablamos el otro día con vos, Nicolás, lo que significa estar en un combate, la línea de aprovisionamiento. Bueno, no le falta nada. Fundamental, ahí es lo único que te puedo agregar clarísimo en la explicación. Lo único que te puedo agregar es que además todo el narco boliviano también ha logrado tener durante mucho tiempo mucha llegada en Colombia. También hay una vinculación de crimen organizado entre Colombia y Bolivia, a la cual habría que tener en cuenta porque claramente hoy en día, si hablamos del narco boliviano, estamos hablando de Evo Morales. Sí, y el Evo Morales tiene además una terminal en Perú. Empezamos con Perú, termino con Perú. La puna peruana, boliviana y chilena tiene una inmensa combinación. Sí, claro. Y ya en el gobierno de Castillo, que es el jefe de quien es hoy el candidato presuntamente que puede ganar en Perú, en su momento fue apoyado por Evo Morales. Llegaron desde el Chapare a la frontera militantes bolivianos armados, entraron durante el gobierno de él a la zona del altiplano, digamos, peruano, y ahí tuvo que intervenir el ejército porque le dijeron al presidente, no podemos permitir que lleguen de otro país. Entonces, esta estructura tiene un poder inmenso y los argentinos tenemos que saber que tenemos al lado, por un lado, al Primer Comando Capital, al Comando Bermelo, que dicho sea de paso, 2 organizaciones declaradas terroristas, ambas muy vinculadas al Partido de los Trabajadores, pero no vinculados por amistad. Hay legisladores que vienen del Comando Bermelo 100%. Y del Primer Comando Capital. Y además en Paraguay tienen también una terminal. Entonces los argentinos tenemos que tener la vista clara. El narcosocialismo del siglo XXI es mucho más que una idea perjudicial para nuestros pueblos. Es un riesgo de seguridad nacional. Clarísimo, Carlos. Bueno, gran programa hoy. Tocamos un montón de temas. La gente que creo que va a dejar ahora sus comentarios. También lo pueden dejar después del programa sus comentarios de la panoplia de temas que trajimos el día de hoy. Excelente, Carlos. ¿Algo más para agregar? No, nos vemos. Que se suscriban al canal de Carajo y al canal de Carlos. Ahí está, que se suscriban a los dos y que después sepan que acá en Carajo suben esto que estamos haciendo a videos y los pueden ver en YouTube. Abrazo a todos. Todas las propagandas. Y que tengan una gran semana por delante.